Buenos días. Ok, pues hoy continuamos nuestra serie de la palabra de Dios. Y pues las últimas 2 semanas hablamos de inspiración, ¿verdad? La doctrina de inspiración que es Dios moviendo hombres, ¿verdad? El Espíritu Santo está moviendo hombres para escribir un libro. Entonces Dios es el autor, aunque hombres fueron el instrumento, igual que nosotros usamos unas plumas, Dios usó hombres para escribir un libro. Entonces la inspiración es las palabras en la página. La inspiración no es qué dijo o qué reveló, sino lo que es escrito. Si se recuerdan, revelación es Dios hablando, revelando cosas a hombres. Hombres luego hablaron las cosas que dijo Dios. Eso es profecía. Puede ser verbal o escrito. Entonces, inspiración es lo escrito. Entonces, hoy vamos a continuar sobre, entonces, cuáles libros fueron inspirados, cuáles libros podemos con certeza saber que es la palabra de Dios. Entonces, muchos van a decir diferentes cosas de cuáles libros son y cuáles libros no son inspirados. Entonces, algo que podemos aprender hoy es el canon, qué es el canon, qué está incluido en el canon. Entonces, diferentes iglesias, diferentes grupos van a decir algo diferente de qué está incluido en el canon. Entonces, esto va a ser la doctrina de canonización. Entonces, esta palabra canon no es un instrumento de armas, sino que el canon es la regla, el canon es el estándar. Entonces, es la regla de que todo es el estándar de la palabra de Dios, ¿verdad? No, no menos. Entonces, cuando estamos hablando del canon, estamos diciendo cuáles son los escritos aceptados, cuáles son las escrituras inspiradas que son reconocidos como ser la palabra de Dios. Estamos hablando de qué es la Biblia, no menos, no más. ¿Okay? Ese es el canon, la regla, el estándar. Entonces, hoy en nuestras manos tenemos la Biblia purificada, ¿verdad? La 1602 purificada. También tenemos la de Rey Jaime. Entonces, esa Biblia tiene 66 libros, ¿ok? 39 del Testamento Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica tiene en total 73 libros. Gran diferencia cuando estamos hablando de libros. En mi opinión, si yo tengo una palabra menos, eso ya no es el estándar, eso ya es algo menos, ¿verdad? Entonces eso ya no es la regla. Por ejemplo, en la regla, en leyes de gobierno, si aunque sea falta una oración en leyes, ahora ya esa oración a lo mejor explica algo muy importante, ¿verdad? Entonces se necesita cada palabra, se necesita todo palabra de Dios. Entonces, eso es una gran diferencia. Los católicos en sus iglesias tienen 46 libros en el Testamento Antiguo, comparado que nosotros que tenemos 39. Pero el Nuevo Testamento es igual, todos tienen 27. Las iglesias ortodoxas orientales, eh, ellos tienen hasta 78, 79 y más libros en la Biblia. En el Testamento Antiguo, unos hasta tienen más que 50 libros. Entonces, cuando estamos hablando de libros en la Biblia, ¿cuál es el estándar? ¿Qué, qué será reconocido como la palabra de Dios? Una palabra es gran diferencia. Porque si yo digo de ti, ya que dijo esto,
y verdaderamente ya que no lo dijo o lo que sea, eso ya es una mentira que yo hice de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que esto pasó? ¿Cómo es que diferentes grupos reconocen que hay diferentes libros? ¿Por qué es esto? Um, Cuando estamos hablando de la Biblia hoy y nosotros estamos diciendo, oh, solamente la Biblia es suficiente, sola escritura, ¿verdad? Esas 5 doctrinas de las 5 solas que los protestantes empezaron en 2500, ellos van a decir bien rápido que, oh, pues nosotros te dimos la Biblia, tú ni puedes decir que solamente sola escritura porque los católicos por los concilios, por la iglesia, te dimos la iglesia. Sin la Biblia, sin la iglesia católica, tú ni tuvieras una Biblia. Eso es un argumento. Pero eso es falso. No dejes que te digan eso, porque eso no es real. Eso es una mentira. Muchos eruditos cristianos afirman que la Biblia fue canonizada en el siglo IV por concilios, pero eso es falso. Dicen, yep, la Biblia fue compilada, fue colectado en el IV siglo por concilios y ahí es como tienes la iglesia. Pero eso es falso. Hasta en el año 100 encontraron un pedazo, una lista de los del Nuevo Testamento en el año 170 y hasta a lo mejor puede ser que será de 200 después de Cristo. Entonces, casi 2000 años después de Cristo ya encontraron un pedazo que se llama el fragmento muratoriano, que es una lista de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, gente en ese tiempo ya tenían una idea de los listos de los libros del Nuevo Testamento antes de los concilios, antes de que según gente dice, oh, en ese tiempo ya afirmaron la Biblia. Entonces es mentira que dicen, nosotros te dimos la Biblia porque hombre no te dio la Biblia, Dios te dio la Biblia. Y eso es la doctrina, cómo fue colectado los libros de la Biblia en un solo libro. Eso es el canonización. ¿Okay? Entonces, el canon no es algo que el hombre haya inventado, es algo que Dios dispuso. ¿Okay? Si vamos al Salmo 119, Salmo 100, el capítulo más largo en la Biblia. En las siguientes semanas vamos a aprender cosas de este capítulo. Pero dice en Salmo 119, 89, dice el salmista, por siempre, oh Señor, es establecida tu palabra en el cielo. La palabra de Dios está establecida en el cielo. Okay. David vivió por ahí unos 1000 años antes de Cristo, antes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando David dice que la palabra del Señor está establecida en el cielo, ya está allí. No es que hombre lo inventó. La palabra ya está, ya es algo que Dios supo, ¿verdad? Dios supo el final desde el principio. Dios en su mente, en el cielo, ya estableció su palabra. Eso es lo que vamos a estudiar en este estudio. Entonces, si la palabra de Dios es algo exacto, es una palabra exacto, no es
¿Más palabras o menos palabras? ¿Okay? Obviamente cuando vamos a hablar de traducciones, eso va a cambiar la manera que lo pensamos, pero Dios en su mente ya estableció su palabra, él ya tenía cuántos libros iba a haber. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que este libro cuáles libros, porque Dios sabe en su mente cuántos libros va a haber. No puede, no podemos añadir ni quitar libros. ¿Ok? La iglesia no construyó, cuando digo la iglesia, también digo hombre, pero la iglesia católica no construyó el canon, sino solamente reconocieron los libros que ya fueron, los libros que fueron inspirados, los libros que ya Dios escribió. ¿Ok? Eso es todo. El hombre, solamente la iglesia reconoció, porque ya fue reconocido. El canon solamente es la palabra de Dios, no es nada más, no es otros libros de, de hombres sabios, no es otras cosas, solamente la palabra de Dios. Si vamos a Deuteronomio 4, es interesante, en el libro, en este libro de la Biblia, hay 3 veces que Dios dice no debes añadir ni quitar de su palabra. Una vez en Deuteronomio, una vez en Proverbios, por medio de la Biblia, y otra vez en Revelación. Pero primero aquí en Deuteronomio 4 dice en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces dice, no debes poner más palabras a esta ley, ni quitar de esta ley. Es la ley es perfecta, justa, santa. Dice, no debes quitar de estos mandamientos. No debes agregar más mandamientos. Si se recuerdan en Mateo, que los judíos empiezan a agregar leyes de lavar platos y manos. Y luego les dicen, ¿por qué es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y dice Jesús, ustedes por agregar doctrinas de hombres y mandamientos de hombres, hacen su servicio sin efecto, ¿verdad? Están adorando a Dios sin efecto. Pero ahora vamos a Revelación 22. Revelación 22, versículo 18. Dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiré a estas cosas, Dios pondrá sobre las plagas que están escritas en este libro. En este libro hay plagas que no tenemos tiempo para estudiar, pero muchas plagas. Obviamente nosotros somos salvos por gracia, no hay un pecado que vas a perder tu salvación, pero no estoy diciendo que podemos ir a pecar, eso vamos a estudiar en Romanos 6 cuando llegamos ahí unas semanas, que porque estamos debajo de gracia, eso no nos enseña que pecado está bien. Pero dice el que pone más palabras o quita palabras de este libro, de esta profecía, va a recibir las plagas. ¿Okay? Entonces, esas son... Una persona debe de tener cuidado cuando está haciendo diferentes versiones o diferentes traducciones de la palabra y están quitando versículos o agregando versículos o poniendo palabras que ni están ahí en el griego o lo que sea. Entonces, muchas veces hombre ni tiene reverencia a la palabra de Dios y por eso nomás hacen diferentes versiones que contradicen la palabra de Dios. ¿Okay? Pero el canon no contiene libros
que no son inspirados de Dios. No contiene palabras que no son las palabras de Dios. ¿Ok? No debemos agregar ni quitar, es algo exacto. ¿Ok? Y hay diferentes calificaciones de la canonicidad, criterios de la canonicidad. Primero es origen de la palabra de Dios, que sea por un profeta o en muchas ocasiones los apóstoles. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Nuevos Testamentos es menos Lucas, ¿verdad? Lucas fue un doctor de la ley, pero él estaba con Pablo. En el relato de Actos, Lucas viajó con Pablo. En segunda Timoteo dice, solamente Lucas está conmigo, pero los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. Y esto tiene autoridad que estos hombres tenían del Señor Cristo. Si vamos a segunda de Pedro, vemos Pedro dice que deben tener reverencia a la palabra de los apóstoles. Y no estoy enseñando que debemos adorar a estos apóstoles o orar por ellos, orar a ellos, pero dice que lo que ellos escribieron es palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 3:2, dice, versículo 1, de una vez, dice, sí, carísimos, y yo os escribo ahora esta segunda carta, en los cuales por recordaros despierto vuestras mentes puras, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y el Salvador. Okay. En el Testamento Antiguo, muchos dicen, los fariseos y los escribas decían, pues nosotros seguimos la ley de Moisés. ¿Verdad? Moisés tenía autoridad. Y luego de allí podemos, por ejemplo, Samuel. Samuel tenía autoridad. Samuel fue un profeta que ungió a David. Isaías, Ezequiel, todos esos profetas grandes es la mayoría de la Biblia, estos profetas. De allí podemos aprender que el reino de Dios iba a venir, pero que Israel cayó, ¿verdad? Y por eso podemos saber que el misterio o la dispensación que estamos hoy no es el reino de Dios que fue profetizado. Entonces, es muy importante profecía, por eso es que toda escritura es útil. Sin esos profetas, no tenemos una Biblia. Pero Pedro dice, acuérdense de los mandamientos y de los santos profetas que podemos encontrar en las escrituras y también de los apóstoles. Entonces, Pedro está poniendo a los apóstoles en el mismo nivel que los profetas. ¿Sí me entienden? Entonces, deben tener reverencia a los mandamientos de esos apóstoles. Si vamos a versículo 15, luego explica que hoy Dios ya está cambiando su operación. Y dice, para saber de lo que Dios está diciendo, deben leer Pablo. Versículo 15 en capítulo 3 dice, y tened por salvación la larga presencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Entonces dice que otros también tuercen las escrituras. Pero es interesante que está hablando de Pablo y lo está poniendo también en la misma comparación con las escrituras. Lo está incluyendo estas cartas de Pablo, lo está incluyendo con las escrituras.
¿Sí ven eso? Entonces podemos ver que los profetas y los apóstoles son en lo mismo nivel y Pablo, las cartas de Pablo y las otras escrituras son en el mismo nivel. Okay. Entonces otros apóstoles estaban reconociendo que las otras escrituras de otros hombres fueron inspiradas por Dios. Okay. Entonces eso fue un criterio que de quién vino, de dónde vino esta palabra. Estudiamos la semana pasada que fueron reyes, que fueron pastores, que fueron varias gentes. Pero ¿de quién vino esta palabra? ¿Qué tenía esta autoridad? Y eso fue otro criterio, que si la palabra afirma ser la revelación de Dios. No nomás es, oh, pues yo escribí esto, es palabra de Dios. No, necesita, lo que contiene necesita afirmar que es la palabra de Dios. ¿Okay? Otra cosa que confirmó si era palabra de Dios era si contiene milagros. Como dije el otro día, que profecía era el mejor evidencia si algo fue inspirado por Dios. En Gálatas 2, Pablo dice que fue a Jerusalén, que allí es ya 17 años después de su conversión. Dice que al fin reconoció los hermanos en Jerusalén. Okay. Entonces es interesante cuando pensamos en la conversión de Pablo y lo que Pablo estaba predicando es, ok, en toda profecía habla de un reino, el hijo de David, que esta simiente de David va a venir y traer el reino. Pero luego otro hombre viene y dice, ya, eso ahorita no va a pasar, ahorita Dios solamente va a salvar gente por su sangre. Israel cayó y ahora es el cuerpo de Cristo. Eso no está en profecía. ¿De qué estás hablando, Pablo? Entonces lo que él escribió, ahora nosotros podemos saber que es la verdad, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a ser que estos apóstoles iban a creer a Pablo? Se necesitaba más evidencia que Pablo era verdadero. Porque cualquier persona podía decir que ellos que son enviados por Dios. Pero luego si vamos aquí en capítulo 2, en versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión también obró también en mí para con los gentiles. Entonces el Espíritu Santo obró por medio de Pablo, ¿verdad? Pedro hizo milagros en Pentecostés y delante, y el mismo que obró en Pedro también obró en Pablo. Pablo también hizo milagros, él también hizo muchas cosas que fue bastante. En Gálatas 3 dice en Gálatas 3, versículo, ¿dónde dice? En versículo 5 dice, Él pues que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿verdad? Pablo obró milagros por el Espíritu Santo. Así es que podían saber que Pablo fue enviado por Dios, porque los mismos milagros que Pedro hizo, Jesús los hizo primero, ¿verdad? Jesús los hizo, luego Pedro los hizo, luego Pablo también hizo diferentes milagros. Entonces ellos pueden ver que es el mismo Dios obrando por Pablo. Ok, entonces lo que Pablo está diciendo sí es de Dios. En 2 Corintios 12 dice, verdaderamente las señales de apóstol
han sido hechas en medio de vosotros, en toda paciencia, en señales y prodigios y en milagros. Entonces, Pablo dice, los señales del apóstol yo los he hecho. No deben dudar que yo soy apóstol. Porque ellos miran su apariencia, dicen, no, pues Pablo en sus cartas es pequeño, no, en sus cartas es grande, pero en apariencia es chiquito, ¿verdad? Dicen, estaban mirando su apariencia más de su apostolado. Pero dice, miren mis obras, yo tengo los señales del apóstol. ¿Ok? Entonces, otro criterio de la canonicidad es lo que contiene de Dios. ¿Verdad? Eso estaba diciendo, si es revelante a la verdad, lo que Dios ya ha revelado. Si es consistente. ¿Ok? Por eso es que Pablo necesitaba milagros, porque el cuerpo de Cristo fue un misterio. El cuerpo de Cristo es algo diferente que Israel bendiciendo el mundo. Pero Pablo se refiere a las escrituras, Pablo se refiere a lo que el Señor Cristo le dio, y estos señales le dio más evidencia que sí era de Dios. Entonces, algo que podemos aprender también es que según nuevas escrituras de otras religiones, como por ejemplo los mormones, que según un ángel vino y le dio nuevas escrituras y revelación a otro hombre, o Muhammad, que también, que recibió nuevas escrituras. Esas escrituras contradicen la palabra. ¿Why? ¿Por qué? Porque en Gálatas 1, en versículo 6, dice que Pablo está maravillado que otros ya empezaron a creer otro evangelio, un evangelio que no predicó, y dice que hay unos que están pervirtiendo el evangelio, están agregando al evangelio. Están predicando Cristo, pero están agregando leyes a Cristo. Dice en versículo 6, en 8 dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicaré otro evangelio del cual habéis recibido, sea maldito. Entonces, gente que dice que Dios me reveló otra revelación, otro evangelio, contradicen la palabra que ya fue escrita. ¿Ok? Entonces, hay diferentes maneras que uno puede ver las escrituras y reconocer si es parte del canon, si contradice, quién lo escribió, afirma ser inspirado, tiene milagros, hay diferentes criterios. ¿Ok? Si vamos a Deuteronomio 13, tengo 3 semanas que quería leer de estos versículos y no lo he leído. En Deuteronomio 13. De una vez nomás 18. Deuteronomio 18. Pero pueden leer en su propio tiempo Deuteronomio 13, 1 al 11, hablando de falsos profetas. Pero en Deuteronomio 18, versículo 20, dice, pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiere hablado? Cuando el profeta hablaré en nombre del Señor, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la hablo aquel profeta, no tengas temor de él. Entonces, hay profetas que contradicen lo que ya fue revelado. Hay profetas que dicen, hablando según en el nombre del Señor, pero Dios nunca los mandó. Dios nunca los envió. En Jeremías hay bastantes
pasajes en Jeremías que Dios dice, esos profetas yo nunca los mandé, ellos van a morir, ¿verdad? Porque dicen cosas que Dios no ha dicho. Están diciendo mentiras de Dios entonces. Pero lo que debemos reconocer es que si una persona ya dice algo que va a ir a un lugar mañana, ¿ok? Y luego otra persona dice, no van a ir mañana, van a ir el día siguiente. Yo estoy diciendo algo diferente de lo que la otra persona dijo. Entonces, lo que sigue siendo revelado no puede contradecir lo que ya fue revelado. ¿Ok? O si no contradice, esa persona es falso. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿cuáles libros? ¿Cuáles libros son parte del canon? Tenemos en nuestra Biblia el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero nosotros que somos dispensacionalistas sabemos que el Testamento Antiguo no terminó después de la crucifixión. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan también son parte del Testamento Antiguo. Pero en nuestras Biblias, cuando dice el Testamento Antiguo o Nuevo Testamento, se refiere a la parte griego y la parte hebrea. ¿Ok? Pero también los judíos que hoy que no reconocen que Jesús es el Mesías, el Cristo, ellos solamente tienen la parte del Testamento antiguo. ¿Ok? Pero mientras nosotros tenemos la parte del griego, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Pero ellos lo tienen organizado de una diferente manera. Ellos le dicen a su Biblia, le dicen el Tanakh. Entonces es el Torah, el Nevi'im y el Ketuvim. Entonces, el Torah es la ley, los primeros 5 libros, de Génesis a Deuteronomio. Y luego el Nevi'im es como profetas, como de Josué, jueces, reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los otros profetas menores. Mientras el Ketuvim es los salmos, proverbios, Job, Ruth, Esther, Lamentación, Crónicas. Entonces ellos lo tienen organizado de una manera diferente que nosotros. Pero podemos saber cuando Jesús, esto lo vamos a leer más al rato, que dice todo lo que está escrito en la ley, los profetas y los escritos. Entonces Jesús está reconociendo el canon de los judíos. Eso vamos a ver. Nosotros, la manera que nuestra Biblia es organizada es la ley, historia, sabiduría, los profetas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Actos, y luego las epístolas de Pablo, las cartas hebreas y luego Revelación. Pero es interesante que si estudiamos como el tiempo que nosotros estamos, por ejemplo, si estamos el libro de Actos, que es un libro de la transición de Israel, de la caída de Israel. El libro de Actos no es la iglesia creciendo, aunque sí describe el propósito del libro de Actos es describiendo Israel cayendo. Y luego hay las epístolas de Pablo, y luego las cartas hebreas. Y esas cartas hebreas habla de la tribulación, la ira de Dios. Entonces, esta es la dispensación del misterio. Estamos aquí en este tiempo y revelación que está acá atrás. Entonces es interesante que aunque los que estaban poniendo la Biblia, los libros así juntando la Biblia, no fueron inspirados, está organizada en una manera que describe la caída de Israel, la dispensación del misterio y luego las cartas hebreas que los judíos van a usar cuando la iglesia sea arrebatada y Dios va a comenzar otra vez con la tribulación y los judíos van a estar en esa tribulación como describe en Revelación. Entonces, algo interesante que podemos aprender, pero hay libros que no son mencionados. Oh, disculpe, hay libros que son mencionados, pero no están en la Biblia.
¿Cómo es eso? Mira, pues que leer ejemplos. Esto es el estudio bíblico. Si vamos a Jueces, no, Josué 10. Estudio bíblico. Josué 10, en versículo 13, dice, ¿dónde estoy? Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está aquesto escrito en el libro de Jacer? El libro de Jacer. Dice, este evento que la luna se paró y el sol se paró hasta que conquistaron los enemigos, dice, está escrito en el libro de Jacer. Yo no tengo el libro de Jacer, lo puedo buscar en contenido de mis libros, en la tabla, ¿verdad? Pero ahí no está, no lo tengo. Pues ya mi Biblia no sirve. La inspiración es lo escrito. Libro de Jacer está en la Biblia, pero el libro no es inspirado, si no será en la Biblia. ¿Ok? Si vamos a Primera de Samuel o Segunda de Samuel, Segunda Samuel, capítulo 1, versículo 18. Dice, dijo también que enseñasen el arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro del derecho. ¿Qué libro del derecho? ¿Qué es eso? Yo no tengo el libro del derecho. Quiero leer otros ejemplos. Dos más ejemplos. Si vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. En el versículo 41 dice, los demás de los hechos de Salomón y todas las cosas que hizo y su sabiduría, ¿no están escritas en el libro de los hechos de Salomón? Ok, tengo Eclesiastés, tengo Cántaros, tengo Proverbios, pero no está el libro de los hechos de Salomón. Tenemos Crónicas, tenemos Reyes, pero no un libro que se llama Libro de Salomón. Otra cosa, el título de los libros no es inspirado. Es tradición que se llaman así, pero Dios no los nombró así. ¿Okay? Igual que los versículos y los capítulos. Pero no está el libro de los actos de Salomón. Puede ser, no importa, no está el libro de Salomón. ¿Por qué? Porque Reyes y Crónicas nos da lo suficiente que necesitamos saber. Dios inspiró lo que inspiró y preservó lo que preservó y tenemos lo suficiente. Eso va a ser la suficiencia de la Biblia. Que no es más ni menos, es lo suficiente. ¿Ok? Otro, si vamos a capítulo 4, aquí en Reyes. En versículo 32. ¿Qué les dije? 4:32. Ok, y luego hablando de Salomón, dice, y propuso 3,000 proverbios, y sus cantos fueron 1,005.
3,000. En el libro de Proverbios hay por ahí 800 proverbios de Salomón. Entonces, hay 2,200 proverbios que Salomón dijo y no están escritos. Igual con las canciones. No tenemos sus canciones de estos, ¿qué dice? 1,005 canciones. No tenemos eso. Los tenemos las canciones de David, los salmos, pero ni es tampoco creo que 1,000, pero no importa que no tenemos estos 2,000 proverbios. Dios nos dio lo suficiente. Como les dije la semana pasada, que la Biblia es como está perfecta, no está muy grande ni muy chiquita. Como, ¿quién tiene tiempo para leer 2,300 proverbios de la ley? ¿Ok? Pero esto es lo interesante, que lo inspirado es lo escrito. Entonces puede ser que esto otro no fue escrito, no fue reconocido como la palabra de Dios, entonces por eso fue rechazado, ¿verdad? Estos hombres fueron hombres, no todo lo que ellos dijeron fue la palabra de Dios. Salomón, aunque era el más sabio, no estaba diciendo todo conforme a la verdad. Él también dice, cuando él murió, dice, Salomón hizo mal en los ojos de Dios porque tuvo muchas esposas y se apartó de Dios. ¿Okay? Pero él escribió escritura. Hay otros ejemplos ahí de otros libros, no tenemos tiempo para leer eso, pero hay libros que ni están mencionados en la Biblia y dice gente, no deben ser en parte del canon. Por ejemplo, el libro de Enoch, muchos les gustan eso, o el Evangelio de Pedro. Muchos piensan que Marcos es el discípulo de Pedro y él escribió el relato de Pedro. Pero hay otro evangelio, el evangelio de Tomás, ¿verdad? Hay otros evangelios que fueron circulados durante este tiempo y no fueron reconocidos como la palabra de Dios. Pablo nos dice en Tito 1, versículo 10, que debemos tener cuidado de fábulas, que no debemos distraernos de la verdad y seguir fábulas. Dice Pablo en Tito 1, versículo 14, dice, no escuchando a fábulas judiacas y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Entonces, hay muchos, como el libro de Enoch, gente le gusta porque dice de ángeles, de gigantes. A lo mejor si se recuerdan que años pasados había una película de Noé que tenía, ¿quién era? Russell Crowe, yo creo. Pero según tenía ángeles y gigantes. Eso no lo sacaron de la Biblia, eso es del libro de Enoch. ¿Ok? Gente le gusta las fábulas. ¿Ok? Entonces, por eso gente se distrae de la verdad y dice, esto también debe ser escritura. ¿Ok? Hay otros versículos allí de Pablo que dicen no debemos ser distraídos de la verdad y seguir otras cosas que no son de Dios. Entonces, eso nos trae otra cosa, que a lo mejor el católico nos dirá que nosotros estamos mal, porque dicen, ustedes no tienen los otros 13, o sabe qué tanto libros. ¿Cuáles libros estás hablando? Ellos lo dicen el deuterocanónico, pero muchos lo conocen como el apócrifa. ¿Okay? Entonces, se refiere a una colección de antiguos textos de los judíos. Y estos textos fueron escritos aproximadamente entre 300 antes de Cristo y por ahí después de Cristo. ¿Okay? Estos no son libros del Nuevo Testamento, esos son libros escritos de los judíos en los siglos antes de Cristo. ¿Okay? Pero hay problemas con el apócrifa, con el deuterocanónico. Porque si vamos a Amos dice que Dios les va a dar un hambre. Y no es un hambre de vianda, sino un hambre de la palabra de Dios.
En Amos, ¿dónde es Amos? Amos, antes de Jonás, después de Joel. Amos 8, versículo 11. Dice Dios, he aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. ¿Qué ven eso? Y eran errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Entonces, aquí está hablando del tiempo que van del exilio, ¿verdad? Que van a ser destruidos por Babilonia. Y después de esos tiempos, después del tiempo de Daniel, que va a haber un tiempo de hambre. Que podemos ver que Amos fue escrito, ahí pueden ver cuándo fue escrito, dice en los días de Usías, rey de Judá, ¿verdad? Pero entonces puedes leer en Reyes y Crónicas cuándo fue eso. Pero está diciendo, va a haber un tiempo que Dios no te va a dar su palabra, no va a revelar palabra, no va a haber, básicamente está diciendo, no va a haber profeta. Porque ¿quién tenía la palabra? Los profetas estaban revelando la palabra de Dios. Si vamos a Mateo 23, entonces es chistoso que según estos libros fueron escritos durante ese periodo, pero había un periodo que Dios describe que no va a haber palabra de Dios. ¿Ok? Pero Mateo 23, en versículo 35, dice el Señor, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta sangre de Zacarías, hijo de Barrequías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Ok. No vamos a hablar de la sangre y todo eso, pero dice que desde Abel hasta Zacarías. Pues Zacarías, ¿dónde es Zacarías? Se está refiriendo a 2 Crónicas 24. No vamos a leer el pasaje, pero ahí lo referí. Es en Crónicas 24. Y en mi Biblia es aquí. De Abel a Zacarías. Y todavía me deja toda esta Biblia. Pero se recuerdan que hace rato les dije que la Biblia hebrea está organizada diferente. Entonces, Crónicas, segunda de Crónicas, es el último libro en la Biblia. ¿Y dónde es Abel? En Génesis. Jesús está diciendo del primero que fue matado y el último es Zacarías, que es en el último libro de la Biblia hebrea. Jesús está diciendo desde el principio al final. No hay más libros después de segunda, pues ni es segunda Crónicas en la Biblia hebrea, solamente es Crónicas. Nosotros los separamos. Pero dice desde Génesis a Crónicas. No hay otros libros después de Crónicas en la Biblia hebrea. Entonces Jesús está confirmando el canon. ¿Sí ven eso? Eso es increíble, como pensar eso. Nosotros, en nuestras mentes no estamos pensando a lo mejor que es importante eso, pero Él está confirmando el canon. Los libros después de Crónicas son esos, ¿cuál es? El apócrifa. No está incluyendo el apócrifa en el canon. El apócrifa fue escrito después, pues esos libros fue escrito después del exilio. En un tiempo que Dios dijo que no va a haber la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, no nomás esto es lo que les mencioné. En el apócrifa no
uno no está incluido en el canon del judío, no está en el Tanaj. Algo interesante que si el judío, como dice en Romanos 3:2, ellos fueron los que fueron encargados con los oráculos de Dios. Entonces, si los propios judíos no tenían el deuterocanónico en su canón, ¿por qué va a ser parte de nuestro canón? Y pues la gente va a decir, pues ellos tampoco tienen los escritos del Nuevo Testamento. Ya, porque ellos rechazan a Jesús. Pero antes de Jesús no tenían el deuterocanónico. No tenían el apócrifa. Entonces, es algo grande que los judíos, que ellos fueron dados las palabras de Dios, no consideraron el deuterocanónico la palabra de Dios. ¿Okay? Otras cosas es que estos libros contienen errores históricos. Judith presenta a Nabucodonosor como rey de Asiria, pero en realidad fue rey de Babilonia. Eso es un gran error. ¿Mintió Dios entonces? ¿Dios tenía un error cuando escribió? Eso es problema. Nuestro Dios es un Dios santo, Él no tiene mancha, Él no dice mentiras. Dios va a decir, oh, lo escribí mal. Dios no va a decir eso. Dios es perfecto. Entonces estás diciendo mentiras de Dios. Todavía contiene errores cronológicas con los reyes de Asirios. Obviamente no tenemos tiempo de presentar todo eso hoy, pero también hay contradicciones doctrinales. Por ejemplo, Tobías 12:9 dice, dar limnosa salva de la muerte y purifica todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Entonces dice, si tú das sacrificio, purifica todo pecado. Pero hay otras escrituras que ya dicen que Dios no quiere sacrificio, ¿verdad? Entonces eso contradice doctrina que ya está en la Biblia. Dice en 1 Macabeos 9:27, dice, desde los días en que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel había sufrido tanto. Macabías está diciendo que ya no hay profetas ahorita y Israel está sufriendo. Entonces, si él fuera profeta, ¿por qué va a decir que no hay? Entonces Macabeos, está diciendo no hay palabra de Dios ahorita. Entonces, ¿por qué lo vas a considerar palabra de Dios? No es palabra de Dios. Las primeras veces que publicaron la Biblia de Rey Jaime incluyeron el deuterocanónico. ¿Por qué? Porque era algo de historia, era historia que podía ayudar tu estudio, pero no es palabra de Dios. Entonces, no es parte del canon, no es parte del estándar. Cuando yo digo, cuando gente empieza a explicarte instrucciones, decirte, oye, que leo que esto, y tú dices, solamente dime lo importante. Eso es la Biblia, no es cosas que no necesitamos en nuestra relación con Dios y crecer espiritual. Entonces, la Biblia fue escrita durante un tiempo de 1500 años por 40 hombres. ¿Okay? Tiene un solo tema cuando estamos leyendo. ¿Okay? Podemos ver que en Efesios 1:10 dice que en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios va a poner todo en Cristo. Entonces, de Génesis hasta el final, podemos ver que Dios tiene un solo plan, que tiene diferentes propósitos para la tierra y el cielo, pero todo es Cristo. Eso vemos cuando leemos la Biblia, y es increíble que por así cuántos años y cuántos hombres que escribieron la palabra, todo tiene unidad. ¿Okay? Entonces, su unidad de propósito es evidencia que Dios es el autor, porque ¿quién más tuvo la misma mente? ¿Okay? Los profetas escribieron este libro y reconocieron el canon dado por Dios. Por esta razón, toda nueva escritura, revelación o profecía debía estar en armonía con las revelaciones que ya fueron dadas.
como dije hace rato, que Moisés fue enviado en el nombre del Señor y realizó milagros, ¿verdad? Los plagas y todo eso. Y eso era para confirmar que su mensaje era de Dios. Cuando dice, y si me dicen qué es el nombre de tu Dios, dile que el yo soy te envió. Ok, pues es Dios, hizo esos milagros. Todo después de eso necesitaba, eso era como el precedente, como el principio, la fundación, que todo lo demás debe estar de acuerdo de lo que fue antes. ¿Ok? Entonces, los profetas que vinieron después de Moisés debían estar de acuerdo con las revelaciones ya establecidas. De lo contrario, eran considerados falsos profetas si contradicen. Si un mensaje o un escrito contradecía las escrituras que ya fueron reconocidas, entonces eso no fue reconocido como escritura inspirada. Los profetas confirmaron mutuamente sus mensajes y las escrituras. Había otros profetas en los mismos tiempos confirmando los profetas. Eso vamos a ver ahorita. Los profetas vivían entre otros profetas y confirmaban estos mensajes. Entonces, una de las evidencias que podemos confiar en la revelación bíblica es que ministraban juntos estos profetas, no nomás era un solo hombre. Entonces ellos podían evaluar y confirmar otros mensajes. Entonces los mensajeros de Dios actuaban dentro de una comunidad de creyentes y profetas para confirmar. ¿Okay? Por ejemplo, en Números, Moisés, él ungió, pues es Dios que ungió 70 ancianos. Y esos 70 ancianos en Números 11 recibieron el Espíritu de Dios y todos profetizaron, ¿verdad? Si ellos tenían el mismo Espíritu, ¿por qué iban a decir cosas diferentes? Samuel también dirigió grupos de profetas. En primera de Samuel había profetas, pero fue Samuel que era el más grande, ¿verdad? Era el último juez. Pero había profetas con Samuel. Ellos pueden decir, Samuel, tú estás mal, o a lo contrario. ¿Okay? Durante el reinado de David había el profeta Natán. Natán fue el que le dijo a David, David, tú estás mal, ¿verdad? Después de que cometió adulterio. Y también había otro profeta que se llamaba Gad, y les puse las referencias. Durante el tiempo de Eliseo, él también trabajó con otros profetas. Había más profetas que Eliseo y Elías. Pero Elías pensó que era solo, pero había otros profetas en ese tiempo. ¿Se recuerdan de Jezabel? Que Jezabel mató 100 profetas del Señor. Entonces siempre había profetas entre otros profetas confirmando, ya eso sí es de Dios, porque tenían el mismo espíritu. Isaías y Miqueas, ellos profetizaron durante los mismos años. Cuando leen el principio de sus libros, dice que profetizaron durante los mismos reyes. Entonces, por eso es que en Isaías y Miqueas encuentras cosas similares. Dice, como estás leyendo Isaías y luego vas a Miqueas y dices, hey, eso leí en Isaías. Ya, porque tienen el mismo espíritu, porque van a decir cosas que se contradicen. Y eso esa repetición nos da más seguridad que es el mismo Dios. Si hay varias gente yendo a un presidente, esta persona dice que esta destrucción va a venir, y luego que otro viene y dice esto, ok, pues esos dos hombres dijeron esto, y ellos ni se conocen, ¿verdad? Obviamente lo que están diciendo es de la misma mente, ¿ok? Especialmente si están profetizando la misma cosa. No nomás es tu pelo rubio, están profetizando cosas que van a pasar, y sí pasan. Entonces fueron enviados por Dios.
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, Habacuc, ellos todo igual, mismo tiempo. Después del exilio, Ageo y Zacarías también ministraron al mismo tiempo. Eso puedes leer en Esdras 5 y Zacarías 1, que Zacarías está en el templo con Esdras. Okay, entonces es algo interesante cuando lees que todos están reconociendo unos a los otros, pero también reconocen que no es la palabra de Dios. Okay. Entonces, debido a que los profetas vivían entre otros profetas y entre la congregación de Israel, sus mensajes podían ser examinados, sus mensajes podían ser comparados con las revelaciones que ya fueron reveladas. Okay, entonces, un profeta verdadero estaría en armonía con lo que Dios ya reveló. Okay. Entonces, esta confirmación mutua entre los profetas de Dios ayudó a preservar la unidad, ¿verdad? Ahí podemos reconocer que estaban escribiendo las mismas cosas, estaban en armonía, y eso uno puede reconocer que es parte del canon. ¿Okay? Y pues la semana que viene vamos a continuar con canonización de cómo fueron reconocidas entre los profetas, pero eso es la parte 1. Okay. Pues gracias Dios por la Biblia que colectaste para nosotros, que podemos con esta Biblia ser edificados y que podemos aprender más de ti, que es tu testimonio de quién tú eres, que es tu testimonio de nuestra salvación también, que enviaste a Cristo para morir por nuestros pecados, para que podamos estar contigo para siempre, que nos quieres dar gracia, que nos quieres dar misericordia y tus riquezas en Cristo. Gracias Dios por este tiempo aquí. Amén.